Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. La pregunta, por aquí dice Anali, ¿qué piensa usted que la pandemia es inventada y que el nuevo orden mundial nos quiere controlar? Esto sería Anali, sería una reflexión ulterior. Es decir, que esto sea cierto o no, no impide que usted se cuide. Porque si la pandemia es inventada, usted se puede inventar una pandemia, pero usted no se puede inventar los muertos de la pandemia. Ahora, es inventada y no existe, no sé si es lo que trata de decir, pues ahí están los muertos. Si es inventada y creada para traernos esta situación, tenemos que cuidarnos. En ambos casos tenemos que cuidarnos. Yo sé que incluso en Venezuela, ahí dice, no, la pandemia no existe en Venezuela, es un invento del gobierno de Maduro porque no hay gasolina. Dios mío santo. Yo después que escucho este tipo de afirmaciones tengo que hacer un esfuerzo muy grande para seguir creyendo en el ser humano y su inteligencia. Porque llevar una pandemia universal a la politiquería enana venezolana y decir que el presidente Nicolás Maduro está confinando a las personas porque se quedó sin gasolina Venezuela, realmente es una vergüenza. Es una vergüenza, discúlpenme. Es decir, que yo opine sobre ello, no. Dice Anneli, es que mucha gente piensa eso, me está diciendo desde Australia, que es una invención. Los muertos no se pueden esconder. Es decir, los muertos de Guayaquil en las calles eran mentiras, estaban actuando o se murieron de otra cosa. Los muertos que caían en Bolivia, los muertos bueno, epicentro en los Estados Unidos o en la Brasil de Bolsonaro, no existen. Es decir, que son actores de Hollywood. Creo que es el momento de dejar a un lado estas especies de teorías ridículas, estúpidas, bobas, necias, y tomarse en serio lo que está pasando. Y vuelvo, si es una invención la pandemia, tuvieron que contratar muchos actores que sacaron la lengua y murieron, estiraron la pata. Si fue creado a propósito para matar gente, reducir la población mundial o todas esas teorías, lo que sea, vamos a cuidarnos. Si alguien más la creó, yo no quiero ser víctima. Eso me recuerda un poco, discúlpenme que me vaya, yo y la filosofía y yo. Que me vaya aquella teoría de Pascal, Blaise Pascal, que decía, se llama la apuesta de Dios, decía, a ver, si Dios no existe, eso lo hemos hablado nosotros en los viernes filosóficos y bien cabe para la COVID-19, dice, si Dios no existe y yo tengo que hacer una apuesta, yo prefiero pensar que apostar porque Dios existe. ¿Por qué? Porque si no existe no pierdo nada. Nadie se va a dar cuenta que hice el ridículo. Pero si existe, soy el primero en la fila para ir al paraíso. Igual, si la COVID no existe, igual me voy a cuidar. Y si alguien la creó porque existe y nos quiere matar, más todavía. Más todavía. Pero decir que la COVID-19 no existe es como decir que las elecciones en los Estados Unidos fueron un fraude. Es decir, Donald Trump lo dice, demuestre que decenas de miles de personas se pusieron de acuerdo para hacerle fraude a él. Es una gran conspiración, no son 10 personas. Igualito, si la pandemia es una mentira, vaina. Qué buenos actores son todas estas personas que se hacen los muertos. Más de 200.000 en los Estados Unidos.
Mucho más de 200.000. Mucho más de 200.000. Todos nos estamos haciendo la misma pregunta. ¿Cuándo volveremos a la normalidad? ¿Cuándo volveremos a la normalidad? Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.